Hola a todas y todos, sean bienvenidas a mi canal de historias de crímenes reales. Hoy les traigo un caso que ocurrió en el año 2019, en un vecindario tranquilo a las afueras de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Este lugar, famoso por sus inviernos duros y por una comunidad donde casi todo el mundo se conoce, fue testigo de uno de los hallazgos más perturbadores de los últimos tiempos. Una habitación secreta llena de recortes de personas desaparecidas y de objetos que sugieren una oscura obsesión. Les pido que, si les gusta este contenido, me dejen un like y se suscriban al canal para seguir apoyándome. En aquel barrio vivía el hombre que se convertiría en el eje de esta historia. Se llamaba Richard Hall, tenía 56 años y había fallecido de manera súbita, según el reporte inicial. Durante años, la gente lo consideró una persona afable, pero reservada. Nadie habría sospechado jamás que en su propio hogar se encontraría algo tan inquietante. Aunque el vecindario era de los que solían organizar parrilladas colectivas y fiestas de calle, Richard no siempre participaba. Mantenía un perfil discreto y pasaba la mayor parte del tiempo concentrado en su pequeña empresa de fabricación de muebles, la cual dirigía desde hace más de 2 décadas. Su personalidad seria y su mirada taciturna eran, para muchos, un rasgo inofensivo. Se pensaba que era tímido o un tanto solitario, pero jamás se le había visto cometer algún acto que indicara una conducta alarmante. La víctima de este caso, de la que hoy se hablará con mayor detenimiento, es en realidad la hija de Richard Hall, llamada Jennifer, a quien la mayoría conocía cariñosamente como Jenny. Tenía 24 años, se vestía de manera bastante sencilla con suéteres de lana y jeans, y casi siempre llevaba el pelo castaño y lacio recogido en una coleta. Sus ojos color avellana reflejaban una mezcla de nostalgia y cautela. Si bien en su adolescencia mantuvo una relación estrecha con su padre, con el paso del tiempo se habían distanciado. Nadie sabía con exactitud los motivos de esa separación emocional, pero todo apuntaba a distintos desacuerdos familiares y a una brecha que cada vez se hizo más grande entre ellos. Jenny, no obstante, llevaba su vida de manera independiente y se dedicaba a trabajar a medio tiempo en una cafetería local, mientras terminaba sus estudios universitarios en Buffalo. A pesar de esa aparente calma, su mundo dio un giro drástico cuando recibió la noticia de que su padre había muerto de manera imprevista. La persona que se convirtió en su apoyo incondicional durante todo este proceso fue Emily Wardova, una joven de 29 años, alta y de personalidad vibrante. Emily, con su característico moño en el que recogía su cabello negro, siempre había demostrado una energía inagotable y una devoción auténtica por la amistad. Tan pronto se enteró del fallecimiento de Richard, estuvo a disposición de Jenny para ayudarla con cualquier trámite o necesidad. Se convirtieron en una especie de dúo inseparable en medio de la pesadilla que se desataría después. Tras la muerte de Richard, los trámites legales determinaron que Jenny sería la heredera de la casa familiar. Se trataba de una propiedad de 2 pisos, con un sótano bastante amplio, en el que, según la versión oficial, únicamente se almacenaban materiales de carpintería y algunas piezas antiguas de muebles que su padre reparaba en sus ratos libres. Durante la labor de limpieza y organización del sótano, Jenny y Emily descubrieron algo que, a primera vista, pasó inadvertido. Un estante de madera estaba encajado en la pared de forma extrañamente estratégica. Mientras retiraban cajas llenas de herramientas oxidadas, se percataron de que aquel estante parecía encubrir una puerta pequeña, prácticamente invisible desde cualquier ángulo. Movieron con esfuerzo la estructura y encontraron, efectivamente, una puerta que permanecía cerrada con un candado. No era un candado especialmente grande ni de alta seguridad,
pero sí parecía llevar bastante tiempo allí. Emily sugirió romperlo sin demasiada ceremonia, y así fue como ambas consiguieron abrirla. Detrás de la puerta se desplegó un cuartito claustrofóbico, iluminado apenas por una bombilla débil que pendía del techo. El ambiente estaba cargado de polvo y de un olor a encierro. Fue entonces cuando notaron que las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, la mayoría fechados a lo largo de los últimos 15 o 20 años. Eran artículos sobre personas desaparecidas, no solo en Buffalo, sino también en otros lugares cercanos. Además, en una mesa improvisada con tablones viejos, había cajas repletas de objetos personales, llaveros, fotos familiares desgastadas, libretas con nombres y fechas. Lo que más estremecía eran unos pequeños frascos de vidrio, algunos con manchas que parecían oxidadas, o peor aún, podría tratarse de sangre seca. En varias vitrinas también se hallaban accesorios que podrían haber pertenecido a alguien más: anillos, collares, pulseras y hasta piezas de ropa cuidadosamente dobladas. Todo estaba clasificado con etiquetas y secciones que sugerían un método de archivo muy inquietante. El descubrimiento paralizó a Jenny y a Emily. Todo indicaba que Richard Hall no era, después de todo, el hombre tranquilo que el vecindario creía conocer. Pero la gran incógnita era si él mismo había participado en la desaparición de esas personas, o si, por el contrario, estaba reuniendo pruebas contra alguien más. En medio del desconcierto, decidieron llamar a las autoridades. Fue así como intervino la policía local. Al principio llegó al lugar un par de agentes para corroborar la llamada, pero el hallazgo fue de tal magnitud que no tardaron en aparecer los principales investigadores de la zona, encabezados por una experimentada detective de rasgos decididos y su colega más joven, quien se distinguía por su astucia en la recolección de pruebas forenses. Aquellas dos figuras, con trayectorias muy distintas pero igual determinación, iban a dirigir una de las investigaciones más extrañas que el departamento de policía hubiese emprendido en años. La investigación se centró en reconstruir la vida de Richard Hall y, por consiguiente, en revisar todos sus vínculos personales y profesionales. Poco a poco, los investigadores fueron entrevistando a excompañeros de trabajo, a algunos vecinos y también a personas que habían tenido tratos comerciales con él a lo largo del tiempo. No encontraron inicialmente un solo testigo que relatara signos evidentes de comportamiento delictivo por parte de Richard. Ciertamente era introvertido, pero no se conocía una historia previa de violencia o de episodios que pudieran disparar sospechas. Sin embargo, el sótano no mentía, y las pruebas físicas halladas allí daban cuenta de la existencia de múltiples historias de desapariciones que por algún motivo habían llamado la atención de Richard. Las pruebas forenses realizadas en los frascos y en las vitrinas permitieron descubrir que, en varios de esos objetos, había rastros de sangre de distintas personas. Los análisis de ADN que se hicieron con base en archivos de desaparecidos arrojaron un panorama escalofriante. Al menos 5 muestras pertenecían a personas reportadas como desaparecidas en los últimos 6 años en Buffalo y en áreas circundantes. En 3 de esos casos, la policía local ni siquiera contaba con un sospechoso claro, y la investigación se había estancado. Además, las pericias descubrieron otra pista. Entre las manchas de sangre había un rastro que pertenecía al mismísimo Richard Hall. La pregunta ineludible era: ¿cómo y cuándo se había producido esa mezcla de fluidos? ¿Había tenido Richard un enfrentamiento físico con alguna de estas personas, o tal vez con un tercero involucrado? Según las declaraciones de Jenny, su padre, desde hacía aproximadamente una década, acostumbraba a desaparecer algunos fines de semana con la excusa de ir a trabajar o de hacer viajes de negocios. Tiempo después, entre los papeles del sótano,
salió a la luz la existencia de una cabaña remota ubicada en Vermont, a unas horas de distancia en auto desde Buffalo. No muchos conocían ese dato, y parecía un lugar al que Richard acudía con frecuencia. Los investigadores descubrieron que, en los alrededores de esa cabaña, hubo reportes de al menos 3 excursionistas desaparecidos durante los últimos años, sin que se hubiera encontrado un vínculo claro entre ellos. La angustiante duda era si Richard había tenido que ver con esas desapariciones, o si alguien más lo había utilizado como tapadera. Con el avance de la investigación, fueron surgiendo sospechosos adicionales. Al revisar los estados financieros de Richard, la detective experimentada notó movimientos bancarios inusuales que sugerían la presencia de otra persona con acceso a sus cuentas. Se logró ubicar a un individuo que trabajaba como distribuidor de insumos de madera para la empresa de Richard, un sujeto que mantenía un trato muy cercano con él. Según el testimonio de este proveedor, la relación era puramente laboral, pero las transferencias y las evidencias señalaban algo más profundo. No se reveló oficialmente el nombre de esa persona, pues estaba siendo investigada, y la policía la ubicó como un posible colaborador, ya fuera para encubrir o para participar en actos ilícitos. Otro nexo sospechoso provino de la revisión del vehículo personal de Richard, donde se encontraron documentos que revelaban citas secretas con alguien que se presentaba como socio en la compra de propiedades. Nadie en el círculo cercano tenía noticias de que Richard invirtiera en bienes raíces, por lo que la idea de un confidente con intereses oscuros cobró aún más fuerza. Mientras se desplegaba este trabajo detectivesco, Jenny y Emily se vieron envueltas en un torbellino de interrogatorios e incertidumbre. Jenny se obsesionó con revisar cada centímetro de la casa, con la esperanza de hallar algo que limpiara el nombre de su padre o, al menos, que diera un sentido al horror que estaba descubriendo. Fue así como encontró correspondencia antigua en un baúl del ático. Allí, entre facturas de la empresa y folletos de ferias de muebles, aparecieron cartas sin fecha exacta, pero cuya caligrafía evidenciaba cierta urgencia. Una de esas cartas había sido escrita, al parecer, por un antiguo compañero de escuela de Jenny, alguien con quien ella perdió contacto tras graduarse. En la carta, el remitente insinuaba que había algo turbio en la vida de Richard Hall y le pedía ayuda para probarlo. El contenido era ambiguo y no mencionaba directamente un crimen, pero sí hacía alusión a una amenaza que le impedía presentarse ante las autoridades. Jenny quedó consternada al recordar que este viejo amigo de la secundaria había desaparecido sin dejar rastro poco después de terminar los estudios. Nunca se había esclarecido su paradero. Para la detective experimentada y su colega, la pista del compañero de escuela se convirtió en un nuevo hilo del que tirar. Se especuló que aquel amigo podría haber reunido indicios incriminatorios contra Richard y quizás alguien, tal vez el propio Richard u otra persona, lo había silenciado para que no se supiera la verdad. Sin embargo, la sangre de aquel amigo también apareció en el sótano. El análisis de ADN no dejaba dudas sobre su identidad. Conforme se sumaban estas evidencias, la imagen de Richard se volvía cada vez más compleja. ¿Fue un asesino que dejó un rastro difícil de ignorar? ¿O estaba intentando proteger a alguien y terminó involucrándose hasta convertirse él mismo en víctima? Las autoridades, así como la prensa local, comenzaron a manejar teorías que iban desde la posibilidad de que Richard fuera un asesino en serie, hasta la idea de que solo era un cómplice que había reunido pruebas con la intención de entregarlas al final y limpiarse la conciencia. A medida que transcurrían las semanas, las evidencias acumuladas llevaron a la detención formal del distribuidor de madera, el mismo que estaba implicado en movimientos bancarios irregulares. Este sujeto afirmó con vehemencia que ignoraba por qué Richard tenía esa colección macabra en su sótano. Reconoció, no obstante, que ambos mantenían negocios
no del todo limpios, relacionados con compra y venta de madera de manera no declarada, y que incluso habían manejado envíos a la cabaña en Vermont. Pero negó cualquier vínculo con las desapariciones. Aún así, fue suficiente para que la Fiscalía abriera un proceso penal en su contra, al considerarlo un posible cómplice de actos criminales. También surgieron rumores de que otras personas allegadas a la empresa de Richard, como un socio local con el que había intercambiado correspondencia, podrían haber participado en lo que la policía ya denominaba una red de desapariciones. Cuando el caso llegó finalmente al ámbito judicial, los testimonios de Jenny y de Emily resultaron fundamentales. Jenny relató detalladamente cómo encontró la habitación secreta, cómo percibió en los últimos meses de vida de su padre comportamientos erráticos y cómo él parecía querer decirle algo, aunque nunca lo concretó. Emily corroboró las circunstancias del hallazgo y la conmoción que vivieron ese día. La Fiscalía presentó pruebas forenses, fotografías del sótano, grabaciones de las entrevistas e informes periciales del ADN. No obstante, la parte defensora, contratada por la familia del distribuidor de madera, sostenía que no había prueba sólida de que su defendido hubiera participado de manera directa en las desapariciones. Argumentaron que todo apuntaba a la responsabilidad exclusiva de Richard Hall y que su defendido fue manipulado para llevar madera y otras herramientas a la cabaña, sin saber cuál era el verdadero uso de esos espacios remotos. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La gente en Buffalo y sus alrededores no podía creer que aquel vecino tan reservado estuviera siendo señalado como eje de una trama macabra que incluyó secuestros y tal vez homicidios. Periodistas de la prensa local llenaban la sala del tribunal cada día, buscando cualquier novedad o giro inesperado. La detective experimentada, llamada como testigo, sostuvo que había demasiados vacíos en la historia de Richard y que el acusado posiblemente conocía mucho más de lo que admitía. Las discusiones entre la Fiscalía y la defensa se prolongaron durante semanas, presentando argumentos sobre el grado de participación del acusado en los hechos y señalando que la muerte de Richard había dejado sin responder la mayoría de las interrogantes. La sentencia final no arrojó la claridad que muchos esperaban. El distribuidor de madera fue declarado culpable de encubrimiento y colaboración en una conspiración para ocultar indicios, pero no se le halló culpable de homicidio. El tribunal consideró que las pruebas no alcanzaban para imputarle crímenes de sangre, aunque quedaba claro que había desempeñado un papel relevante en toda esta historia. Se le impuso una condena moderada, dejando abierta la posibilidad de que, en un futuro, se reabran investigaciones si aparecen nuevas evidencias o si otros involucrados salen a la luz. El revuelo dejó consecuencias profundas en la comunidad. Para las familias de las personas desaparecidas, el hallazgo de la habitación secreta fue un rayo de esperanza para reabrir sus casos. Sin embargo, la muerte de Richard y la condena de quien fuera su contacto comercial no resolvieron por completo la situación. Muchas preguntas siguen flotando en el aire. ¿Cuántas personas estuvieron implicadas? ¿Richard actuó solo o formó parte de una red más grande? ¿En qué momento pasó de ser posible victimario a potencial víctima de algo que lo superó? Jenny, tras el proceso, puso la casa en venta. No pudo soportar seguir habitando un lugar lleno de recuerdos que ahora estaban manchados por el horror y la incertidumbre. Tomó la decisión de alejarse de Buffalo, acompañada de Emily, al menos por un tiempo. Según quienes la conocían, su intención era mudarse a otra ciudad donde pudiera reconstruir su vida, lejos de las miradas curiosas y de la prensa local, que insistía en convertirla en una pieza central de la cobertura sensacionalista. Se habló también de que podría ir a Vermont para visitar la famosa cabaña y comprender de manera directa
qué sucedió allí, pero no se confirmó si llegó a dar ese paso. La joven, que había perdido a su padre y descubierto un doble rostro en él, no quería seguir sumergida en ese calvario que despertaba cada mañana al recordar la habitación secreta. Por otro lado, la detective experimentada que lideró la investigación se unió a un equipo interestatal encargado de revisar archivos de desaparecidos sin resolver, con el objetivo de determinar si existía un patrón similar en otras regiones, o si había más casas con habitaciones ocultas que pudieran arrojar luz sobre lo sucedido. Su trabajo, lleno de altibajos, demostró que la búsqueda de justicia rara vez termina en un caso perfectamente cerrado. Hay circunstancias que se quedan en el aire, pistas que no se concretan y sospechas que tal vez nunca se confirman. Lo único que quedó claro para la comunidad de Buffalo es que nadie llega a conocer del todo a las personas más cercanas, incluso a los propios parientes, y que a veces la verdad se esconde en los rincones más insospechados de un hogar. Creo firmemente que, a pesar de tanta incertidumbre, este caso nos enseña lo importantes que son la perseverancia, la valentía de enfrentar la verdad y la voluntad de obtener justicia. Me he dado cuenta de que, aunque el pasado pueda parecer inamovible, siempre existe la posibilidad de descubrir algo que nos sacuda de la manera más radical. Personalmente, me conmueve todo lo que tuvo que vivir Jenny y la forma en que la verdad de su familia la golpeó de una forma tan devastadora. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Me siento muy agradecida con quienes se quedaron escuchando cada detalle y cada giro de esta investigación. Espero sinceramente que todas y todos hayan encontrado algo interesante que los motive a reflexionar, y les invito a seguir sintonizando mi canal para más relatos de la vida real. Si quieren continuar con más contenido, tengo varios videos preparados que podrían gustarles, y me encantaría saber sus opiniones y comentarios. En verdad, gracias por compartirme su tiempo y les animo a seguir descubriendo conmigo otros casos que merecen ser contados. Hasta la próxima.